pero todas van a lo mismo. Principalmente va a ser producida por lesiones, ¿no?, que se van a dar en la vasculatura de la pared, ¿no?, torácica o del mediastino, por ejemplo, principalmente atribuidas a lo que van a ser lesiones punzocortantes. En cuanto a la clasificación en base a cuán grande va a ser este hemotórax, se clasifica en tres, ¿no?, en un mínimo, medio o severo, ¿no?, siendo 400 mililitros un estadio mínimo, de 400 a 1000 mililitros un estadio medio, y más de 1000 mililitros ya hablamos que va a ser un hemotórax masivo, ¿no? ¿Cómo va a ser la epidemiología? Como ya dije previamente, las principales causas va a ser una causa traumática, ¿no? Entonces, primero vamos a ver que esto va a estar dado más en el sexo masculino que el femenino. Este es un estudio que hicieron en Perú, la Cayetano, y se explican que quien va a predominar es el hombre, ¿no?, más o menos de 20 hasta los 60 años, ¿no?, porque bueno, ellos son solamente los que más están metidos en temas de lesiones o agresiones, ¿no? De igual forma, lo que vemos es que las causas son principalmente lo que es una herida de bala, seguida de una herida punzocortante, como podemos ver. En cuanto a las manifestaciones clínicas que más he notado, es la parte de lo que es el dolor torácico y la disnea, ¿no? No consideramos tampoco todos estos, no vamos a considerar tampoco mucho lo que van a ser esas estadísticas, porque en sí este es un estudio de lo que va a ser un traumatismo torácico penetrante, pero lo importante de este estudio es que lo que vieron es que lo que más va a producir es un hemotórax, ¿no?, principalmente, seguido por problemas como neuroperitoneo, entre otros, ¿no? Justo se lo podemos ver acá, ¿no? Propiamente es el hemotórax, pero solamente la patología encontramos aquí el neumotórax, seguida por lo que es el neumotórax. Como ya vimos, los signos que van a presentar los pacientes principalmente va a ser la disnea y el dolor torácico, pero en cuanto a lo que van a ser los hallazgos del examen físico, principalmente vamos a ver que pueden tener, por ejemplo, una disminución del murmullo vesicular, podemos ver la taquipnea, ¿no?, una hipotensión, los enfisemas subcutáneos, ¿no?, de los primeros lugares, pero también otros que podemos encontrar es la matidez a la percusión, ¿no?, aunque algunos pues, no optarían mucho por hacer la parte de la matidez por el simple hecho de que está la herida, ¿no?, en el tórax, ¿no? Y entonces pues, encontramos la disminución de los ritmos cardíacos, la ingurgitación yugular, hematoma en la pared torácica, la cianosis, la deformidad torácica y la inconsciencia, ¿no? Ya, chicos, vamos a continuar explicando la etiología del hemotórax traumático, ¿no? Bueno, principalmente esta se va a deber a múltiples causas, pero dentro de estas, por ejemplo, tenemos a lo que serían las lesiones, ¿no? Estas lesiones, por ejemplo, localizadas a nivel de lo que es la pared torácica, a nivel del parénquima pulmonar, que es básicamente la afección ya del propio pulmón, estructuras mediastínicas, vasos sanguíneos y el diafragma. Entonces, como el mismo título nos dice, son traumáticas, se van a deber pues a ciertos, en este caso, una división, ¿no? Podemos encontrar una división dentro de lo que serían traumas cerrados, abiertos y lo que sería la contusión torácica. Dentro de las cuales, pues, la más común, por ejemplo, pues, pueden ser los traumas abiertos, en este caso cuando se debe a heridas por arma blanca, ¿no? Ya, entonces, por otra parte, también se va a estar relacionando muy cerca con lo que serían las fracturas costales. Recordemos que, bueno, en este caso, las fracturas costales también se suelen asociar mucho a procesos, en este caso como accidentes automovilísticos, etcétera, ¿no? Entonces, podemos encontrar en realidad, en relación bueno, al análisis que se hizo a los pacientes que presentan un hemo o neumotórax después de un proceso de fractura costal, se han determinado como tal porcentajes, ¿no? Por ejemplo, a pacientes que no presentan fracturas, pueden incluso desarrollar dentro de lo que sería un 6.7% lo que es un hemo o neumotórax. Si un paciente ya también tiene dentro de lo que serían 1 a 2 fracturas, ya también pueden desarrollar entre un 24.9% lo que sería un hemo o neumotórax. Y si es que ya también tienen más de 2 fracturas, obviamente tienen más probabilidades de desarrollar estas patologías, ¿no?, llegando incluso hasta lo que es el 81.4%. Entonces, aquí tenemos que resaltar algo importante, y es cómo realizamos el diagnóstico si es que nuestro paciente tiene en este caso, un tórax, ¿no?, traumático. Pues principalmente obviamente va a ser difícil para principalmente acceder, porque el paciente puede tener una presentación variable. Se nos dice que principalmente tenemos que tener una alta sospecha al inicio, y pues tenemos que hacer una revisión primaria pues minuciosa, ya que nuestro paciente pues en su estado pues obviamente no va a estar del todo bien como para poder pues revisarlo como cualquier paciente que podamos, ¿no? Entonces tenemos una división aquí dentro de lo que serían lesiones torácicas mayores. Tenemos 14, ¿no?, las cuales se dividen en lo que son 6 letales y 8 ocultas.
Entonces, son más o menos causas las cuales nos pueden estar indicando que nuestro paciente pueda desarrollar un hemotórax, o podemos asociar la etiología más que todo, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos tener lo que sería los 6 letales, los cuales nos mencionan a la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax abierto, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, el tórax inestable con contusión pulmonar y lo que es el tórax masivo. Estos básicamente son aquellos los cuales pues determinan que el paciente no tenga un estado pues se podría decir que no tan estable, está en un estado más grave evidentemente. Luego tenemos lo que serían las 8 ocultas, las cuales por ejemplo van a ser la ruptura esofágica, disrupción de la aorta, lesión del árbol traqueobronquial, la lesión cardíaca contusa, el desgarro diafragmático, la contusión pulmonar, el neumotórax simple y lo que sería el hemotórax. Ya, entonces, ¿cómo vamos a presentar lo que sería, cómo se manifiesta más que todo lo que es el sangrado? Sabemos que va a haber una diferencia en realidad si es que se altera o se afecta una arteria o una vena. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Principalmente porque los sangrados que se asocian a las venas tienen una menor presión y se caracterizan porque se suelen asociar más que todo a lesiones a nivel de lo que es la pleura o también de lo que es el parénquima pulmonar. Se caracterizan porque van a tener menos cantidad de sangre, menos sintomatología y se suelen autolimitar. A comparación de lo que serían las arteriales, las cuales suelen ser más graves. Se caracterizan principalmente porque se van a dañar los vasos sistémicos, como por ejemplo las arterias intercostales, las arterias mamarias, arterias que son en realidad más importantes, ¿no? Son progresivas, se caracterizan porque originan una mayor acumulación de la sangre en la cavidad pleural, originan también más sintomatología y establecen más riesgo vital para los pacientes, ¿no? Entonces, por otra parte, ya también tenemos a lo que sería el hemotórax no traumático, ¿no? El hemotórax no traumático se clasifica como lo que es la segunda causa más frecuente. Entonces, se suele asociar más que todo a procesos, pues, como nos dice su nombre, son no traumáticos, pues se suelen asociar a procesos invasivos a nivel de lo que es la caja torácica. En este caso, por ejemplo, la colocación de catéteres venosos-centrales, biopsias, o lo que serían punciones pulmonares percutáneas, biopsias transbronquiales, procedimientos endoscópicos y lo que sería la cirugía torácica o cardíaca. Pues básicamente este tipo de hemotórax no traumático se podría decir que incluso algún tipo de iatrogenia, ya que pues obviamente no se hace con alguna intención, pero se termina lastimando el tejido y pues por ende se origina lo que es el hemotórax, ¿no? Ya. Y por otra parte también tenemos lo que es el hemotórax espontáneo. Empezando pues con la descripción en general, ¿no? Esta hace referencia más que todo a lo que sería la acumulación de sangre en el espacio pleural sin trauma o otras causas. Aquí tenemos un cuadrito, el cual nos resume bastante bien cuál podría ser la etiología de lo que es el hemotórax espontáneo. Tenemos, por ejemplo, en este caso, coagulopatías, causas vasculares, neoplasias y las causas reumatoideas, ¿no? Por ejemplo, en las causas reumatoideas se suele estar asociando más que todo si es que un paciente tiene como antecedente o enfermedad basal, lo que sería la sarcoidosis, el ES y enfermedades reumáticas a nivel del pulmón. Coagulopatías como por ejemplo enfermedades congénitas como son las hemofilias, las tromboastenias, ¿no? Y también en relación a las drogas. Vasculares como las malformaciones arteriovenosas que son pues comunes, en este caso más comunes como causa de un hemotórax espontáneo, lo que serían aneurismas, síndrome del Ehlers-Danlos, que es más que todo una colagenopatía, ¿no? Enfermedades en general enfermedades del colágeno y lo que es la ruptura de huellas vasculares. Entonces, esta se suele estar asociando más que todo a lo que es un menor porcentaje de pacientes, se estima que es al menos un 25%, y la causa más importante el hemotórax espontáneo va a ser la presencia de adhesiones vascularizadas entre lo que sería la pleura visceral y lo que sería la pleura parietal. Entonces, como les mencionaba dentro de lo que es esta etiología, también nos decían, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, pero también vamos a tener, por ejemplo, lo que es la presencia de vasos adherentes. ¿Por qué se van a caracterizar y por qué van a originar un hemotórax? ¿Por qué? Porque estas van a tener una pared delgada, no se van a contraer adecuadamente, van a tener una falta de fibras musculares por degeneración y van a tener esclerosis o fibrosis de la íntima, que son características que básicamente hacen que estos vasos pues obviamente tengan una mayor probabilidad de pues tener algún tipo de ruptura y originar lo que es el hemotórax. Y la localización frecuente de la principal causa del hemotórax espontáneo, que habíamos dicho que eran las adhesiones vascularizadas entre pleura visceral y parietal, van a estar a nivel de lo que es el ápice, en este caso de los pulmones, a nivel de los vasos subclavios, la aorta, y en este caso los vasos menos afectados van a ser la vena cava superior, desde el pericardio hasta el pulmón, y se caracteriza porque principalmente van a tener una evolución que es fatal, ¿no? Y es la causa de lo que sería una hipovolemia inexplicable, que podría ser un factor importante para pues, poder tomar en cuenta en el paciente y pues, poder realizar este diagnóstico diferencial. Bien.
Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es la fisiopatología del hemotórax. Vamos a ver que esta tiene 3 mecanismos principales para explicar cómo es que se llega a producir. Empezamos con la respuesta hemodinámica. Tenemos que entender que en sí la magnitud de la respuesta se tiene que asociar a la cantidad de volumen sanguíneo que se pierde y a la velocidad con que se va a perder. Entonces vamos a ver que pueden haber cuadros que pueden llegar a ser asintomáticos, pero luego convertirse en un shock hemorrágico significativo que altera lo que es la perfusión de varios órganos. Entonces, las manifestaciones clínicas en sí van a ir acorde a lo que viene siendo el shock hemorrágico. Y podemos dividirlo en 4 clases. La clase número 1, en cuanto a lo que es la pérdida sanguínea, vamos a ver que se pierde hasta un 15%, que equivale más o menos a 750 ml. En la clase número 2 podemos llegar hasta un 30%, por lo tanto oscila entre 800 hasta 1500 ml. En la clase número 3 puede llegar hasta un 40%, que son aproximadamente 2000 ml, y en la clase 4 ya es más de 2000 ml. En cuanto a lo que es el llenado capilar, este va a ser normal en la clase 1, pero se va a encontrar disminuido en la clase 2, 3 y 4. Y sobre todo en la clase 4 ya está muy disminuido, y por eso hay signos de shock severo. En cuanto a lo que va a ser la frecuencia cardíaca, en la clase 1 es normal, menos de 100 latidos por minuto, pero a partir de la clase 2 va a ir incrementando. Más de 120, más de 140 al final en la clase 4. En cuanto a lo que es la presión arterial, esta es normal tanto en la clase 1 como en la clase 2, pero en la clase 3 y 4 ya se encuentra disminuida. La presión de pulso es una característica constante en las 4 clases y se va a encontrar disminuida en todas estas. En cuanto a lo que es la frecuencia respiratoria, igual va a ir incrementando conforme el shock hemorrágico sea mucho más severo. En la clase 1 va a estar en 20 respiraciones por minuto, o sea, ligeramente, normal, por así decirlo. En la clase 2 va a ir de 20 a 30, en la clase 3 ya va a estar llegando a 40 y en la clase 4 pues ya es más de 40 aproximadamente. Ahora, en cuanto a lo que es la diuresis, en este caso, como sabemos, va a disminuir. Entonces, en la clase 1 está más de 30 ml por hora, en la clase 2 lo tenemos de 20 a 30, en la clase 3 de 5 a 15, pero en la clase 4 ya puede estar mínima o incluso puede llegar a ser ausente. Luego, en cuanto al estado mental, en la clase 1 el paciente va a estar tranquilo, está normal, no es ansioso, pero a partir de la clase 2 ya presenta síntomas como la ansiedad, en la clase 3 también puede ser confuso y en la clase 4 pues ya está letárgico, ¿no? Y en cuanto a lo que es el tratamiento habitual, en la clase 1 puede no requerir un tratamiento como tal o la intervención puede ser mínima. En la clase 2 se le puede dar ya una transfusión o administrar cristaloides. En la clase 3 ya es cristaloides más transfusión. Y en la clase 4 la transfusión tiene un carácter urgente y el manejo claramente es intensivo. Ahora recordemos que en sí la respuesta de nuestro organismo cuando hay hipovolemia y shock hipovolémico va a estar determinado por diversos factores. Tales son la edad, el sexo, comorbilidades, el embarazo y también ciertos mecanismos compensatorios. Entonces, al momento de nosotros, digamos que abordar esta patología como tal, tenemos que tener en cuenta esos factores también. El segundo mecanismo fisiopatológico del hemotórax viene a ser la respuesta respiratoria. Básicamente hay acumulación de la sangre en lo que es el espacio pleural y esto lo que hace es producir un efecto de masa. Entonces, esto va a generar que la fisiología torácica normal se vea alterada. Entonces, el pulmón que ya se va a encontrar dañado va a reducir de manera progresiva su volumen y puede incluso llegar a un colapso total de lo que es el parénquima pulmonar. Y claramente todo esto va a llegar a lo que es una ruptura de las pleuras. Y sabemos que la presión intrapleural es de carácter negativo, pero gracias a esta patología como tal pierde ese carácter y poco a poco se vuelve constantemente positivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender esto? Primero, aumenta la presión a nivel de lo que es el espacio pleural. Esto hace que el retorno venoso hacia el corazón disminuya y esto genera un estado de hiperpresión intratorácica, lo que básicamente va a acumular sangre de manera progresiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cuáles son las consecuencias de este proceso fisiopatológico? Que el mediastino se va a desplazar hacia el lado contralateral. También aparecen alteraciones cardiopulmonares que son graves y se comprometen lo que son los movimientos respiratorios. Ahora, del mismo modo, la cantidad de sangre necesaria para provocar estos efectos varía según ciertos parámetros. Primero, según los órganos lesionados, ¿no? Puede ser el pulmón, el corazón, riñón, hígado, entre otros. También la gravedad de la lesión
leve hasta muy crítica, por así decirlo. También si el paciente tiene comorbilidades, ¿no? Como cardiopatía, es hipertenso, diabético, tiene otras enfermedades respiratorias crónicas, entre otros. Y también la reserva pulmonar y cardíaca que el paciente ya tenía antes de desarrollarse el hemotórax como tal. Y para terminar, las complicaciones. Bien, el primero es la formación de lo que es el hemotórax retenido. ¿Cómo lo vamos a entender esto? Básicamente cuando la evacuación de la sangre no se realiza de manera suficiente, esta va a tender a coagularse de manera rápida. Entonces, el coágulo puede llegar digamos que, desarrollarse de 3 formas. La primera es loculado, o sea, básicamente está aislado en cavidades separadas, pero está dentro del espacio pleural. El segundo es tabicado, que básicamente se van a formar septos o divisiones dentro del coágulo. Y la tercera es una acumulación angiofibroblástica, que básicamente es un acúmulo de vasos sanguíneos y de fibroblastos, que estos van a iniciar la cicatrización precoz. En cuanto a lo que son consecuencias fisiopatológicas, básicamente se altera lo que es la función ventilatoria. Entonces, aquí tanto el intercambio gaseoso como el aclaramiento de ciertas secreciones se va a encontrar pues alterado, interrumpido. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso básicamente? El paciente va a tener infecciones respiratorias de manera recurrente y también ciertos procedimientos quirúrgicos que son necesarios pueden llegar a convertirse en focos infecciosos adicionales. Ahora, en cuanto a lo que son cambios histopatológicos, se nos indica que aproximadamente hacia el 7º día del post-trauma, la pleura se va a cubrir de una capa delgada de fibrina. Y bueno, esto se acompaña de lo que es la proliferación angiofibroblástica. Entonces vamos a entender un poco lo que es este proceso patológico pleural. Ya. A un inicio la pleura está normal y el pulmón está expandido. Luego, como lo mencioné, hay un depósito de pleurina. Este depósito es progresivo. Luego, encima de esto se van a depositar lo que son células mesoteliales proliferativas, generando esa proliferación mesotelial que le caracteriza, para que se forme lo que es el tejido de granulación. Luego que ya se formó el tejido de granulación, se empieza a organizar el coágulo. Eso más que todo ayudándose de lo que son los fibroblastos. Esta organización del coágulo junto con los fibroblastos va a llegar a ocasionar lo que es el engrosamiento de la pleura, y esto genera un tipo de fibrosis, pues al final se genera podríamos decirlo, un atrapamiento pulmonar. O sea que el pulmón va a quedar en un compartimiento que es netamente rígido. Bien. Bueno, este coágulo que ya se ha formado, en algunas ocasiones puede romperse entre la 2ª y 4ª semana después del trauma. Esto porque básicamente el coágulo se transforma en una coagulación hipertónica. O sea, esto va a generar que el líquido pleural tenga un incremento de proteínas, también que la presión osmótica sea mucho mayor y que la gradiente osmótica, que básicamente favorece la transsudación del líquido, va a favorecer la transsudación del líquido hacia lo que viene siendo el espacio pleural. Ahora, en la etapa final vamos a ver lo que es la fibrosis, que bueno, ya lo habíamos mencionado en este punto del proceso patológico pleural. Y bueno, ¿qué podríamos entender en esta parte? Que el pulmón va a ser recubierto por una cicatriz densa. Entonces, esto hace que su función residual va a disminuir, y esto va a favorecer a lo que son alteraciones en lo que es el drenaje pleural, y por ende va a crear un ambiente propicio para lo que es el crecimiento bacteriano. Porque, por ejemplo, en esos casos puede progresar los empiemas, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que incluso en hemotórax, que a un inicio puede llegar a ser asintomático, puede progresar a un derrame pleural hemorrágico y generar mucha restricción ventilatoria. Bien, en cuanto a lo que es la clasificación, bueno, vamos a ver que se puede clasificar de manera radiológica en 3 grados. En el grado 1 vamos a ver que se encuentra por debajo del 4º arco costal anterior. En el grado 2, que es esta imagen, está entre el 4º y el 2º arco costal anterior, y el grado 3 está encima del arco costal anterior. ¿Por qué es importante esa clasificación radiológica? Básicamente porque dependiendo de esta, se decide lo que es la conducta terapéutica a seguir. Ahora, también lo podemos clasificar de acuerdo al volumen sanguíneo que exista en el espacio pleural. Entonces llamamos básicamente un hemotórax, podríamos decir simple o no masivo,
que tiene un volumen sanguíneo aproximado menos a 1500 ml. Y usualmente esto corresponde a lo que son vasos venosos. Sin embargo, en el masivo el volumen sanguíneo es mucho mayor a 1500 ml y corresponde más que todo a vasos arteriales. Entonces aquí podríamos decir que en el masivo la pérdida sanguínea corresponde entre un 30 a un 40% del volumen sanguíneo total. Y se asocia sobre todo a lo que son heridas penetrantes y que se localizan en la pared anterior, por ejemplo en lo que es la línea clavicular media, y en la pared posterior medial a lo que es la escápula, donde va a haber más riesgo de lesionar lo que son vasos sistémicos, vasos ciliares o incluso lo que viene siendo el corazón. Acerca del diagnóstico, se nos mencionaron 3 técnicas. La primera, y ¿no? la que se usa o es la herramienta inicial, viene a ser la radiografía. Pero esta llega a ser un poco más limitada, porque esta es una causa de radiopacidad. Y bueno, vamos a tener, ¿no?, otros diagnósticos diferenciales de esta, como por ejemplo viene a ser el derrame pleural. También es un poco limitada porque su principal hallazgo viene a ser el borramiento de los arcos costofrénicos. Pero esto va a ocurrir ya cuando tengamos un derrame que vaya, un hemitórax que vaya desde lo que son los 300 a 500 ml. Antes no se va a poder ver. Bueno, esta, para que se tome de manera correcta, el paciente va a tener que estar en bipedestación y vamos a necesitar una proyección postero-anterior, ya que en caso se tome de cúbito supino, muchas veces la sangre pasa a la cavidad pleural posterior y se difumina. Bueno. El segundo viene a ser el ultrasonido, es el estudio de faz, pero se nos dice que este es más específico y también más sensible que lo que viene a ser la radiografía. Es específico en un 99% y sensible en un 67%. Y bueno, aquí se va a poder observar el hemotórax cuando ya incluso existan 100 ml o incluso a partir de los 20 ml. Pero de preferencia el estudio que vamos a utilizar viene a ser la tomografía computarizada, de preferencia con contraste, para poder ver también de dónde es el lugar de la lesión. Este también es mejor porque aquí utilizamos lo que vienen a ser, ¿no?, las unidades Humphrey. Como vimos en la radiografía no vamos a poder diferenciar mucho, pero en cambio aquí vamos a poder diferenciar, ya que vamos a tener la sangre tanto coagulada como no coagulada, ¿no?, que va a poder ir en un rango. La sangre no coagulada va desde lo que viene a ser las 40 unidades Humphrey a una sangre coagulada que va de 56 a 76 unidades Humphrey. A diferencia, ¿no?, de, por ejemplo, el agua, que también la existencia de agua nos causaría una radiopacidad. Acerca del tratamiento, se nos habla en sí de 6 formas. La primera nos habla de un tratamiento conservador. Aquí va a ser cuando no vamos a tener un derrame muy severo, ¿no? Un hemotórax muy severo. Va a ser cuando es menor a 300 ml. Va a tener 3 pasos. Vamos a tener que observar al paciente, también los cuidados respiratorios y el control del dolor. Y también debemos tomar en cuenta que se va a tener que realizar aquí cada 24 horas, lo que viene a ser una radiografía, para ver cómo va evolucionando. Bueno, el siguiente viene a ser el drenaje torácico. Este es el más utilizado en los pacientes. Antes también se utilizaba lo que era la toracocentesis. Antes ese era el más utilizado, solo que ahora se usa más para el derrame pleural, para su diagnóstico, para diferenciar entre exudado y intrasudado. Ya no se utiliza para el hemitórax. Bueno, se nos dice que hay algunos puntos que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo el calibre
del tubo con el cual se va a drenar, que va a ir de 28 a 40 para que se evite la adhesión de los coágulos, pero también se evalúa y hay casos en los cuales se utiliza el tubo 14. Y esta es la toracostomía, el drenaje, perdón, me equivoqué. Acá está la explicación del drenaje torácico y esta es la toracocentesis de tubo, que ya no es muy utilizada. Y ya, también vamos a tener lo que viene a ser la toracoscopía asistida por video, la cual se nos dice que es menos riesgosa para el paciente y también va a necesitar un tiempo de recuperación menor. Y principalmente se indica en paciente, después del trauma entre 48 a 72 horas. Y también tenemos a la toracoscopía abierta, que más se usa cuando el paciente vamos a tener un sangrado activo y también cuando el paciente no es estable hemodinámicamente, porque en caso esté estable hemodinámicamente vamos a poder optar por la anterior opción. Y también se nos habla de lo que viene a ser la terapia fibrinolítica. Bueno, esta también actualmente no se tiene una dosis exacta y ni tampoco muchos estudios, ¿no?, que hayan demostrado que sea segura para el paciente, pero también se vio que evitaba el riesgo de sangrado ante las cirugías. Ya bien, ahora vamos a hablarles de la revisión del artículo que nos tocó y también de un caso clínico muy interesante que hemos encontrado y que la verdad es bastante raro porque es un caso clínico. Es un caso clínico de un hemotórax después de estornudar. Entonces, me parece muy interesante porque es algo que no se ve. Generalmente un estornudo no nos va a llevar a un hemotórax, en este caso sí. Entonces es un paciente de 65 años que de sexo masculino con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial. El paciente acudió al centro de salud porque tenía un dolor punzante en el hemisferio derecho y equimosis en el flanco derecho. Sus síntomas principales fueron un estornudo y hace 10 días y después empezó a presentar congestión nasal, tos, estornudos y lo tomaron como un cuadro de resfriado, ¿no? Y si vamos a ver en general el primer manejo que se dio en el primer hospital al que acudió fue una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? En este caso le presentó hipotensión, hipoxia y en la radiografía una opacidad en el lóbulo inferior derecho. Tuvo una complicación leve que fue una fibrilación auricular, pero no le dieron anticoagulante, nada, porque fue espontánea y le dieron el alta a los 3 días con el diagnóstico de esta NAC. Después consultó en el hospital donde se realizó justamente el caso clínico, la recopilación de datos para el caso clínico, para la publicación, y aquí le descubrieron que tenía bastante dolor torácico, que sería persistente y la equimosis que ya estaba en expansión, como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces, a la exploración física había disminución de ruidos respiratorios en el hemitórax derecho. Entonces, es algo que ya estaba llamando bastante la atención y aparte de la gran equimosis que presentaba. En el laboratorio tenía anemia con una hemoglobina 10.6, la función renal y la coagulación estaban normales y en las imágenes, como podemos observar aquí, tenía un hemotórax derecho, justamente acá vamos a estar observando en la flecha la obturación del ángulo costofrénico, ¿no? Conjuntamente con un ensanchamiento normal del espacio intercostal entre la séptima y la octava costilla en el lado derecho. Entonces, aquí lo que se planteó fue que la sangre disecándose el tejido subcutáneo y eso era lo que estaba causando la equimosis. Bien. Y ya para el manejo intrahospitalario, como ya vimos anteriormente, el tratamiento puede consistir ya sea conservador o un drenaje por medio del pigtail o quirúrgico por medio del VATS, que ya lo explicó Rubí. Pero en este caso, al paciente, como no presentaba más sintomatología, nada más el dolor y la equimosis,
pues se decidió optar por un manejo conservador, ¿no? Para estabilizar al paciente y también mejorar la hemoglobina que presentaba, ¿no? Y ya le dieron de alta a los 4 días. Entonces, en conclusión de este caso clínico, las complicaciones de un estornudo pueden llevar a una fractura orbitaria, a un neumomediastino o una disección aórtica, pero es muy raro que en sí un estornudo nos lleve a un hemotórax, ¿no? De todas maneras, el mecanismo probable es que al momento de estornudar, y estamos hablando de una presión de casi 100 milímetros de mercurio, entonces un esfuerzo súbito de presión que se ejerció en los músculos intercostales llevó a que probablemente se haya desgarrado la arteria intercostal y por ende haya sangrado hacia el espacio pleural y el tejido subcutáneo, ocasionándole el hemotórax y la equimosis. Entonces, ¿por qué es importante? Porque también hay que poder hacer un diagnóstico diferencial amplio en pacientes que tengan una sintomatología viral más dolor torácico, ¿no? Y hay que sospechar de todas maneras que hay un hemotórax, encontramos equimosis, disminución de los ritmos respiratorios y inestabilidad hemodinámica. Bien. Bien. Ahora les voy a hablar acerca del artículo que nos toca. Es un estudio multicéntrico principal con el título de características de las fracturas de costillas en que incrementan el riesgo de hemotórax. Esos son los autores y bueno. Por favor. Ya. Bueno, el diseño de este estudio va a ser un observacional, retrospectivo y multicéntrico. En sí, como nivel de evidencia estamos hablando de tipo 3, pero podría también entrar como tipo 2 de acuerdo a cómo lo vamos a ver, ¿no? Porque puede ser que estamos hablando de un cortes retrospectivo, puede ser también de un casos controles que también es obviamente retrospectivo. En este caso, de todas maneras, vamos a hablar como si fuera un tipo 3, más o menos hablando de un casos controles. Se realizó en 3 hospitales universitarios en Turquía. Por eso se habla de multicéntrico, en un periodo de mayo de 2021 a diciembre de 2023. En este estudio incluyeron a 273 pacientes con fracturas costales por trauma torácico cerrado. Bien, la metodología que se utilizó fueron obviamente la población, pacientes con fracturas costales por trauma torácico, y en ellos se incluyeron a todos los pacientes que tenían TC al ingreso. Y se excluyeron a pacientes que tenían traumas penetrantes, lesiones multiorgánicas, fracturas vertebrales, lesiones vasculares mayores o uso de anticoagulantes, ¿no? Y en este caso tomaron como definición al hemotórax como una presencia de líquido medible en la cavidad pleural en el lado de la fractura detectado inicialmente o durante la hospitalización. Entonces, todas las variables que se estudiaron aquí fue la edad, el sexo, el mecanismo del trauma, número de fracturas costales, fracturas desplazadas y la localización de la fractura. Y para usar el análisis estadístico se usó el chi-cuadrado, el t-test, la regresión logística múltiple y la curva de ROC, para que podamos observar de mejor manera la relación específica de estas variables en consistencia con que ocasionen un hemotórax, ¿no? Y la curva de ROC más que nada para ver el nivel de predictibilidad que puede ocasionar estas fracturas con relación al hemotórax. En general, en el estudio, pues la edad media fue pacientes de 53.9 a 54 años, en su mayoría eran hombres. El mecanismo más frecuente que ocasionaba el hemotórax o la fractura, era la caída simple, y las fracturas eran entre medianas, considerando 3 costillas. El 62% tenía al menos una desplazada y el 47.3% eran posteriores. Y eso es bastante importante porque vamos a ver más adelante cómo este tipo de fracturas desplazadas y posteriores van a estar afectando a la aparición con mayor frecuencia de un hemotórax. Y bueno, en sí, de estos pacientes, 273 pacientes que tuvieron una fractura, 102 presentaron un hemotórax.
Bien, acá vamos a ver, la tabla es bastante interesante porque nos muestra el análisis univariado. Es decir, aquí solo vamos a estudiar específicamente la relación de la significancia, ¿no? Y la significancia se ve con el valor del P. Se supone que el P tiene que ser menor a 0.5 para poder nosotros considerar que tiene significancia en este estudio, o menor al 5%. Entonces, si nos vamos a ver todas las características del paciente considerando todas las variables que se han estudiado, vamos a poder observar que la edad tiene un P mayor a 0.05, entonces no es significativo, o sea, la edad no tiene significancia con respecto a la aparición del hemotórax. El sexo, masculino o femenino. Acá estamos considerando, en su mayoría han sido pacientes masculinos y sí tienen significancia, pero esta solo es el análisis univariado. Más adelante vamos a ver la otra tabla donde estamos viendo el análisis de la regresión. Vamos a ver el mecanismo de la producción de la fractura y en sí vamos a ver que no tiene significancia, o sea el mecanismo que sea, no va a determinar la aparición del hemotórax. Después el lugar donde se va a realizar o donde se realiza la fractura, sea derecha e izquierda, vamos a ver 0.3, no tiene significancia, es mayor a 0.05. Después, si la fractura, si ha habido desplazamiento en la fractura, vamos a ver que sí tiene significancia. La localización de la fractura será anterior, lateral o posterior. En su mayoría han sido fracturas laterales y posteriores. Entonces vamos a considerar solo las laterales y posteriores y viendo que sí tiene significancia. Bien. Ya bien. Ahora sí vamos a ver el cuadro de la regresión múltiple. Este es el más importante. Entonces, primero hay que considerar, vimos que el género sí tiene significancia en el univariado, pero en este caso estamos viendo que en la regresión múltiple no está teniendo significancia. Por ende, si una variable no tiene significancia, obviamente no vamos a considerar el loss ratio. ¿Ya? O sea, el loss ratio no tiene importancia si obviamente la variable no tiene significancia. Entonces, vamos a ver, descartando el género, porque ya lo descartamos porque no tiene significancia, vamos a ver que el número de las fracturas, que en la tabla anterior vimos que tendríamos que considerar como punto de corte 4 fracturas a más para que podamos considerar que sí pueda, con la probabilidad de que pueda ocurrir un hemotórax, va a ser 4. Entonces, sí tiene significancia, es menos de 0.001. Entonces, ahora sí vemos el odds ratio. Entonces, si nos dice que el odds ratio, o sea, el paciente tiene 1.3 más probabilidad de que pueda tener un hemotórax debido a si tiene más de 4 fracturas. Al igual, si hay un desplazamiento en la fractura, el paciente va a tener 2.5% más probabilidad que un paciente, 2.6 veces más veces que un paciente que no. Igual, si la fractura va a ser lateral, 2.7, y si la fractura va a ser posterior, estamos hablando de 5.8, casi 6. Entonces, si una fractura es posterior y es una fractura desplazada o una fractura que comprometa más de 4 costillas, obviamente va a tener mucha más probabilidad de que el paciente haga un hemotórax. Y al final también se hablaba del análisis de Rock, ¿no? De la curva y para poder ver la predictibilidad o la predicción de que un paciente pueda presentar un hemotórax tras una fractura. En este caso el artículo no presentaba como tal la curva de Rock, solo presentaba el análisis de la curva de Rock y obviamente le pusimos como corte óptimo 4 fracturas o más, pero el AUC, que es el área bajo la curva, era de 0.65. Nosotros tenemos que considerar entre 0.5 y 1 para que se pueda considerar como tal que el análisis está bien hecho. Entonces 0.5 es obviamente que es aleatorio que nos sirve, y hasta 1, mientras más se acerque a 1 es que obviamente la predicción de que va a presentar un paciente
el hemotórax en este caso tras una fractura es mucho mayor. Acá estamos presentando un ACT de 0.65. Según la clasificación, 0.65 nos da en leve moderada, ¿no? Entonces, hubiera sido bueno que el estudio haya salido en 0.7 o 0.8 para decir que sea aceptable o buena, ¿no? Y que tenga una buena proyección. En este caso, no salió así. Por ende, la sensibilidad de y especificidad de que un paciente tras presentar una fractura presente un hemotórax es bastante baja. No, bueno, y como conclusiones del estudio que se hizo, pues a mayor número de fracturas costales hay un mayor riesgo de hemotórax. Las fracturas desplazadas, las laterales y las posteriores aumentan el riesgo de forma significativa. La edad, el mecanismo de trauma no fueron predictivos, no fueron significativos. Entonces, no van a intervenir como tal para que sea como que un factor para provocar un hemotórax, ¿no? En sí, este estudio como utilidad clínica, ¿no? Nos llama a priorizar la vigilancia estrecha en pacientes que tengan más de 4 costillas fracturadas, al menos una desplazada, y que tengan fracturas posteriores y laterales. Y como tal, las limitaciones de este estudio es que pues, es un retrospectivo, ¿no? Tiene bastante riesgo de sesgos y tiene variables que no se han medido. Por ejemplo, como criterio de exclusión vimos que pacientes que tenían traumas mayores no entraban al estudio, ¿no? Hubiera sido bueno. O también pacientes que obviamente hayan tenido un hemotórax leve, pero no se le ha tomado una tomografía y como tal no se los descartamos porque solo estamos en criterios de inclusión, solo pedimos a pacientes que tengan tomografía. Al igual, no incluye a pacientes graves en UCI y como dije, el área bajo la curva es moderado. Entonces es una herramienta que no es predictivamente absoluta. Entonces, esas son las limitaciones. Y como dice el artículo, que fue algo bastante importante de recalcar, no todos los traumas costales son iguales. Entonces su localización y desplazamiento pueden marcar la diferencia entre una vigilancia simple y una complicación grave. Muchas gracias. Muy bien, chicas, gracias. Recuerden que el hemotórax es una condición que tiene alta tasa de mortalidad si no lo identificamos a tiempo. Siempre se dice que todo hemotórax tiene que ser drenado y porque la sangre es un buen líquido de cultivo y se accede a su posibilidad, ¿no? De hecho, algunos pacientes que presentan hemotórax retenido tienen que ser operados también, ¿no? Por el riesgo de complicaciones a la larga. Luego recuerden siempre la clasificación. Es un hemotórax traumático que, como ya bien lo han explicado, que tenemos que hacer vigilancia. Puede el paciente venir con fractura y no tener hemoneumotórax y a las 48 horas presentar el hemoneumotórax. Entonces es muy importante la vigilancia de este tipo de pacientes politraumatizados, sobre todo si es que tienen riesgo de desplazamiento, porque mientras más estornude tos el paciente y la fractura esté desplazada, va a ser en algún momento neumotores, ¿no? Y lo más importante de ver es la velocidad de formación del hemotórax para que nosotros decidamos, ¿va a ser un drenaje simple o va a ir a tratamiento quirúrgico el paciente, ¿no? Y luego habrá del otro gran grupo de hemotórax espontáneo secundario a colanopatía, displasia sanguínea, tuberculosis, NM, etcétera, etcétera. Que para eso tenemos que hacer todo un estudio y análisis para poder determinar, ¿no? Bien, chicos, descansamos 3 minutos para pasar al grupo.